La noche del miércoles, la Secretaría de Comunicación dio a conocer el decreto 724 que señala lo siguiente: los precios de gas natural licuado y gas natural comprimido se fijarán según las condiciones del mercado más impuestos. ¿Qué significa esto? Se lo preguntamos al abogado Luis Calero, experto en temas petroleros. Muy buenos días. Buenos días, Lenin, un gusto estar con usted. Mire, el asunto deberíamos partir estableciendo una premisa. Este es un decreto que reforma uno expedido en agosto de 2005 por el entonces presidente Alfredo Palacio y refrendado por el también entonces ministro de Economía Rafael Correa Delgado. En este decreto se establecen unos precios para el gas natural, sea este comprimido o en licuefacción. Entonces, distinto que lo que constituye el gas licuado de petróleo, que es lo que comúnmente la mayoría de ecuatorianos utiliza en sus cocinas para sus quehaceres domésticos. Este es un gas natural que es transportado y distribuido por tubería. Entonces, el decreto establece tres tipos o tres segmentos. Uno, el consumo doméstico, para el cual se establece un precio de 50 centavos de dólar por cada millón de BTUs. Ya vamos a ver lo que es un BTU. Establece $2 para aquellos que consumen para manufacturas y para hoteles, restaurantes y aún para preparación de alimentos para programas del Ministerio de Educación. Y un tercer segmento para el cual se libera totalmente los precios y los somete a las condiciones de mercado, que sería para aquellos consumidores industriales o grandes consumidores. ¿Esta liberalización de precios implica la eliminación de un subsidio? Vamos a eso. Mire, he revisado hoy en la mañana antes de venir al canal. En el mercado de futuros está en el orden de los $2.50 el millón de estas famosas unidades BTU. La BTU no es sino una unidad de cuantificación térmica británica. Esa es la BTU. Entonces está en el orden de los $2.50. Si se ha establecido $2 para restaurantes de preparación de comida, etcétera, estamos viendo que existiría una especie de subsidio todavía de 50 centavos. Si consideramos el consumo doméstico para quienes esté establecido en 50 centavos esta unidad, entonces el subsidio es mucho mayor. Para quienes en definitiva se estaría eliminando subsidio, el subsidio sería para los consumidores industriales y fundamentalmente preparando el terreno para lo que va a ser un proceso de importación de este tipo de gas natural. Ahora, si se le retira el subsidio, por ejemplo, a los generadores de electricidad, ¿debería subir el precio de la electricidad, de esa electricidad? Si se le retira el subsidio a ciertos industriales que lo utilizan, por ejemplo, a los que elaboran cerámicas en Cuenca, finalmente terminará subiendo el valor de ese producto y afectando a los consumidores de cerámicas, de electricidad. Se lo consulto, abogado. Mire, el asunto está en que como muchas otras medidas adoptadas con relación a los precios de los derivados del petróleo, son medidas parches, son saltos de mata, no responden a un esquema planificado, a un esquema diseñado para el largo plazo. Entonces nos encontramos con cada uno de estos sorpresivos decretos y nuevas regulaciones. Obviamente que esto debería estar enmarcado en un plan energético de largo plazo y ese plan energético vinculado seriamente con un plan económico y un plan de desarrollo del país. En ese sentido, entonces, ¿podría decirse quizás que esta es una medida que trata de acomodarse dentro de los lineamientos que constan en el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional de ir reduciendo subsidios? Podríamos asumir que esa es una de las interpretaciones, acomodar a ciertos compromisos para ir normalizando, hablemos el término así, el tema de subsidios en el país. Pero creo que fundamentalmente esto está orientado a establecer las condiciones respecto de las cuales deberán someterse a futuro las importaciones, porque somos deficitarios en producción de gas natural y la tendencia mundial, y con eso ratifico el comentario anterior, la tendencia mundial es a reemplazar el consumo de derivados del petróleo por el consumo de gas natural, y el Ecuador no ha planificado, no ha hecho nada
absolutamente nada por ir hacia esa tendencia. Pero ¿qué pasó con el Campo Amistad? Cuando se lo descubrió, se dijo, tenemos gas, pero para toda la vida y en cantidades industriales, y resulta que no ha sido cierto, como otras tantas cosas. Sí, sería una falacia más. Y este es uno de los temas pendientes en cuanto a fiscalización, porque todos los cientos de millones de dólares que se invirtieron, entre comillas, en actividades de exploración offshore y en todos este tipo de actividades, y los descubrimientos que luego no fueron tales en los volúmenes que se nos habían anunciado y que se crearon infraestructuras, por ahí inclusive se dio por terminado anticipadamente un contrato de servicios con una compañía extranjera, etcétera, etcétera. Todo eso todavía nos está faltando por hacer un verdadero proceso de fiscalización, pero creo que también está faltando una campaña agresiva, porque no es justo que Colombia tiene gas para exportar, Perú tiene gas para exportar y el Ecuador está pensando en importar gas natural. No se ha hecho el diseño de una verdadera ofensiva para descubrir reservas de gas natural. Ahora, volviendo al tema de la liberalización de los precios del gas natural licuado y gas natural comprimido, ¿de cuánto sería el ahorro del Estado al eliminar ese subsidio? Mire, yo creo que no es tanto de un impacto significativo en las finanzas públicas. Mire, las estadísticas de 2018 nos están hablando que las ventas realizadas por Petroecuador respecto de estas variedades de gas natural estuvieron en el orden de los 30 millones de dólares. Y los ajustes que se han hecho con estos nuevos precios realmente no son significativos, tanto más que estamos viendo que si antes el consumo doméstico, este millón de BTUs costaba 45 centavos de dólar y hoy se lo ha establecido en 50 centavos, realmente no se trata de un incremento significativo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las finanzas públicas no es tan significativo el incremento, más sí el hecho de dar demostraciones de que se está pretendiendo ordenar las finanzas públicas en cuanto a subsidios y preparar el terreno para las importaciones futuras. Le preguntaba por el monto porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional refiere a un compromiso del Ecuador para reducir ese 3.5% del Producto Interno Bruto que se va en subsidios y reducirlo a 1.8%. Es decir, tiene que ajustarse el gasto en 1.800 millones de dólares, tiene que ajustarse el gasto a 1.800 millones de dólares y que sea solo eso lo que se destine al rubro subsidios. ¿Por dónde podría ir o debería ir ese recorte? El tema de subsidios debe ir necesariamente por un sector demasiado sensible y posiblemente por eso no se han adoptado las medidas contundentes que se requiere, y me estoy refiriendo a los consumidores del diésel y fundamentalmente a los del transporte pesado. El 50% por lo menos de los subsidios a la importación de derivados deficitarios del país históricamente está centrado en el diésel. Y el diésel, el consumo interno significa más del 60% para el sector del transporte pesado especialmente. Entonces, creo que por ahí deben enfilarse los esfuerzos del gobierno para reducir o corregir los temas relacionados con subsidios. Abogado Calero, ¿y qué pasa con toda esa inversión que se realizó en la infraestructura de almacenamiento, la que está y con la infraestructura para procesar el gas natural? Tenemos capacidad instalada, pero no tenemos gas y es lo mismo que tener abuelita pero muerta, ¿no? Sí, esa infraestructura podría ser utilizada si es que realizamos una importación adecuada de gas desde el Perú. Para ello se requeriría obviamente, por ejemplo, una conexión a través de un gasoducto. Pero esa es una inversión que debe ser planificada adecuadamente por el Estado y no tenemos visos de que esa planificación exista. Parecería que es el sector privado el que está haciendo gestiones y pretendiendo realizar por su cuenta este tipo de importación de gas natural. ¿Y tienen dónde almacenar ese gas los privados? Tendría que entonces, como puede suceder con cualesquiera de los otros derivados, porque no hay que olvidarse, Lenin, que la importación de derivados está liberada. En la ley de hidrocarburos
se permite la importación de derivados. El asunto es que aquí los precios están regulados y entonces nadie va a importar a precios internacionales y venderlo aquí a precios subsidiados, a no ser que el Estado reconozca al importador la diferencia de precios, ¿sí? Entonces, cuando se produjera esa importación, tienen que utilizar la infraestructura estatal, para la cual habrá que establecer las tarifas correspondientes. Luis Calero, experto petrolero, gracias por venir a Contacto Directo. Un gusto.